en su tiempo. Muy bien. Escribió poemas y fue actriz. Escribió poemas. Muy bien, ella se ha caracterizado mucho por esta parte, ¿verdad? Como por ser poetisa, pero también escribe narrativa. Y dentro de eso es lo que nosotros vamos a comenzar a leer, esto de Tierra de Infancia. Bueno, yo les he sugerido que desarrollen la guía, ¿verdad? Una pequeña guía que les he colocado ahí en los detalles de tareas para que usted también no se me quede solo con la lectura, ¿verdad? Y así ya en las próximas actividades no voy a sentir usted como que tan pesado, ¿verdad? Vamos a hacer guía, vamos a hacer evaluación, porque la idea siempre es que, pues, vayamos leyendo, pero la parte de ir leyendo esa lectura comprensiva, ¿verdad? Y sobre todo también, buenos días, bienvenida, Rocío. Esa parte de redacción que a veces se nos escapa y se nos olvida para no perder esa práctica, ¿verdad? Porque pues yo estoy consciente que tampoco escribimos ahorita el gran montón, ¿verdad? Pero sí es importante que vayamos fortaleciendo, ¿verdad? Nuestra expresión, tanto verbal, pero también escrita. Y sobre todo también la otra parte es lo de ortografía, que eso es bien importante, ¿verdad? Yo creo que para el próximo periodo vamos a hacer un proyecto. Yo estaba pensando qué hacer de proyectos. Y sí se me ocurre para reforzar una parte de lo que es ortografía, donde usted, por ejemplo, va a decir que van, no sé, aunque ustedes no salen, ¿verdad? Pero de repente en alguna página en internet o en una red social, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, hacen a veces cierta publicidad, pero cuando escriben cometen errores ortográficos. Entonces, eso estaría bonito, ¿verdad? Que usted haga ahí una captura de pantalla, que después nos presente cuál es el error, pero sobre todo que nos presente la corrección ortográfica. ¿Por qué lo tenemos que corregir y cómo tendría que ser lo correcto? O sea, ¿qué reglas estaríamos aplicando, verdad? Para fomentar un poquito, pues, obviamente, la buena escritura, ¿verdad? Esa excelente escritura que todos debemos de tener. Vale, muy bien. No sé si ya tenemos por ahí la hora a la mano. Leeríamos el primer capítulo, titulado La Casa. Si usted se fija, en este caso, Claudia Lars le está dando, pues, a cada capítulo un nombre. El siguiente se llama El Hechizo. Y hay infinidad aquí de información, ¿verdad? Desde el momento, por ejemplo, cómo ella logra interiorizar y logra entender que ella va a ser escritora, o sea, cómo, ¿verdad? Claudia Lars tiene bastante influencia por el lado paterno, bueno, pero también por el lado materno, sus abuelos. Aquí vamos a ver de dónde es realmente Claudia Lars, cómo es que nace acá y cómo es que ella también pues logra, ¿verdad?, entrar en el maravilloso mundo de las letras. Y también, pues, ahí vamos a hablar un poquito de lo que es la erupción del volcán de Izalco, que son hechos históricos importantes, ¿verdad? Cómo ella vivió ese momento. O sea, tampoco es que se detiene tanto, pero sí va a hacer mención de, imagínense que de repente tiembla la tierra y usted sale y ya va viendo el montón de lava, ¿verdad? De ahí, del volcán, y usted está cerca y tener que salir, ¿verdad? Ahí a medianoche, pues huyendo de esa situación natural. Yo creo que ustedes hasta el momento han vivido así como algún tipo de evento importante. Bueno, además de la lluvia, ¿verdad? Sí, porque la lluvia sí, definitivamente ustedes sí la han vivido. Pero así terremotos no, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Ustedes no. Temblores fuertes sí, ¿verdad? De eso sí me acuerdo, pero sí. La lluvia sí, también como fenómenos naturales, ¿verdad? Que son bastante importantes. Vale, muy bien. ¿Quién me quiere ayudar entonces a leer, por favor? Capítulo 1, titulado La Casa, página 37. Hola, ¿Qué hola. obra es la que estamos leyendo, señor? Tierra de Infancia. Tierra de Infancia. No la tienen ahí a la par todavía. Vaya, ¿Qué página era? 37. ¿Verdad que los que compartieron el libro el día viernes por la tarde estaba Donay y estaba Adriel, ¿verdad? Solo ustedes dos se me agregaron, ¿verdad?
Yo me recuerdo. Bueno, si no, si me escapé ahí con alguien, ahí después me avisa. Por página 37. Vale, dice, voy a comenzar yo, en lo que nos ubicamos todos. La casa de mi infancia se construyó sin prisa, antes de que el abuelo peinara las primeras canas. Y como estaba destinada a ser el refugio de una numerosa descendencia, se colocaron sus cimientos sobre un solar muy grande. Acogedora y tranquila, inspiraba confianza por su amable sencillez, y aunque su dueño no pasaba a ser un hombre rústico, tenía ciertas comodidades desconocidas en otras casas del pueblo, que hacían más agradable la vida hogareña y que siempre asombraban a nuestros vecinos. Sus puertas eran de cedro, sus vigas de la misma madera, tan sólida y durable. Las paredes de adobe parecían desafiar al tiempo, y en el zaguán, pavimentado con las escondidas, los tradicionales pollos de calicanto invitaban a cualquier vagabundo a descansar un rato. Vamos a hacer una pausa acá. Ahí menciona, dice, pavimentado con lajas escogidas, los tradicionales pollos de calicanto invitaban a cualquier vagabundo a descansar un rato. Va, pregunto, si usted tiene la obra aquí, se está dando cuenta que la palabra pollos está con Y. ¿Por qué creen que está con Y y no con doble el Y? Porque no son los pollos de animales. Muy bien. ¿Qué significa esta palabra? Busquen ahí ahorita, ¿verdad? En internet, pollo con Y, ¿qué significa? O pollos. Es un banco. Muy bien, es un banco. Entonces, este banco tenía, bueno, dice, entenderíamos que no era uno solo, ¿verdad? Eran varios, por eso es que dice, invitaban a cualquier vagabundo a descansar un rato. ¿Las paredes de qué estaban hechas, decía? ¿De qué material? De adobe. De adobe. Y fíjense que en estos momentos estas casas, el adobe que utilizaban era bastante grueso, para que fuese bastante fresca la habitación, ¿verdad? La casa en sí, para que eso detuviera un poco lo que era lo caliente del sol, el sol en sí. Después dice. Señor, Diga, perdón por la pregunta, pero ¿qué estamos leyendo? estamos leyendo Tierra de Infancia de Claudia Lars. Es que la otra lectura, la admirable y perfecta, señorita Clara, esa la vamos a evaluar en el examen. Entonces, la siguiente evaluación va sobre Tierra de Infancia, por eso estamos leyendo esta ahorita. Vale, entonces en ese momento aquí estamos viendo la descripción, pero también estamos viendo algo bien importante que tiene que ver con el contexto social. En aquel momento las personas viajaban y viajaban a pie, entonces para trasladarse, por ejemplo, que aquí ella está viviendo en Sonsonate y está hablando de la casa que estaba construyendo el abuelo y que construyó su abuelo. Para viajar de Sonsonate hacia San Salvador, por ejemplo, no existía la carretera que hoy conocemos, ¿verdad? Que todos en algún momento hemos transitado, sino que lo hacían a pie y a lo sumo, si tenían suerte, lo hacían en caballo o en carreta, ¿verdad? Se tardaban hasta días, ¿verdad? En poderse transportar. Entonces, eso era normal, que en las casas de pueblos existieran esos grandes corredores así, en la parte de enfrente de cada casa, y existiesen estos bancos donde la gente se podía detener y descansar. Y como podían andar bestias, ¿verdad? No, bestias, estamos hablando de caballos o burros. Normalmente también tenían la parte de los bebederos para estos animales y había comida, ¿qué? Paja o dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la casa, qué facilidades también podían dar. Vale, muy bien. ¿Quién quiere continuar? Que me ayude, por favor. Yo, señor. Gracias. Señor, ¿en qué página está? Página 37, comenzaríamos donde dice el patio, donde un jazmín de parra. El Gracias. patio donde un jazmín de parra, un granado y un limonero sobresalían entre muchos verdes. Se alegraba con gorjeos de sensontles y chillar de zanates y tordos. Y en el fondo de aquel fresco paraje, el chorro de una pila enmojecida cantaba a toda hora su canción de agua libre. Señor, perdón, continúa.
En arriates de fina tierra negra crecían gemelas que huelen a novia y diversas rosas de Castilla. Y cerca de las flores agradecidas, una lozana mata de ruda derramaba el menor contacto su aroma medicinal. Detrás de la cocina, activa y rumorosa como una colmena, había un segundo patio sin árboles ni capullos. Ahí estaban los lavaderos de piedra y los cajones con basura, las caballerizas y las casetas de los gallos de pelea, los objetos que se tiran pero que a veces buscamos con urgencia, los trojos, la leña y el palo mar. Nuestras habitaciones se abrían directamente sobre los corredores que orillaban al primer patio, y el aire que venía danzando por caminos y frondas entraba en ellas con levedad fresquísima, a través de cortinas de cambray. La sala, espaciosa como una capilla, guardaba en la penumbra sus espejos de cristal de roca, sus retratos, sus adornos y su enjardinada alfombra, que se limpiaba todos los viernes. De encaje de junco eran los asientos de las sillas, para que el calor no incomodara a los visitantes. Y como en esa época los hombres fumaban cigarros de sabor muy amargo, 4 escupideras de porcelana recogían los desperdicios de tabaco y las salivas de los fumadores. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Sí, Adonai, ¿qué nos iba a preguntar? Primero, perdón, Carmen. Gracias. Segundo, no sé si tengo la misma editorial que todos, porque la página 37 es como el inicio de algo, de la casa. Es que así se llama el capítulo, correcto. Pero era muy diferente lo que ella estaba diciendo y lo que yo... Porque yo había comenzado la lectura, entonces ya íbamos adelantados. Vaya, ubíquese entonces ahorita en la página 38, Adonai. La siguiente página. Busque ahí donde dice, en el tercer párrafo creo, en el sopor de la siesta, mientras las criadas se peinaban junto a la pila de traspatio. Ya. Va. Ayúdame entonces ahí, por favor. Gracias. Ok, en el sopor de la siesta, mientras las criadas se peinaban junto a la pila del traspatio y el abuelo roncaba como un bendito, las palomas de pecho abultado llegaban hasta nuestros pies buscando migajas, y a la tortuga mareña que trajo un caminante de las playas del Puerto Viejo sacaban del carpacho su cabecita de hule. Con el primer gallo de la madrugada despertaba la casa sin atrasarse nunca, y sus actividades bulliciosas se extendían en el chichás de las escobas, los sartenes de la gorda Toribia y el destemplada voz del abuelo. Mañanita, mañanita, como que quiere llover. Así estaban las mañanas cuando te empecé a querer. Después la casa se iba calentando con los saludos matinales y el fogón de la cocina, y se envolvía poco a poco en un delicioso olor a café negro. Entonces tía Adela entraba en la despensa con el llavero en las manos, tía Mina empezaba a lavar las jaulas de los chiltotes, y tía Teresa, que era risueña y bonita, caminaba por el húmedo patio recogiendo la falda y limpiando los ariates de basura y hojas secas. Yo había bautizado la jardinería con un nombre de mi cariño, Tere de la Rosa. Pienso ahora que ese nombre, sacado de elementos reales y vivos, captaba con bastante exactitud la imagen de aquella joven madrugadora, y que en él puse plena de un ingenuo enamoramiento infantil, mi primera expresión de poeta. Bueno, bien, gracias, Adonai. ¿Alguien más quiere continuar? Yo. Vale, gracias. Así, bajo el espinazo de los cerros, pegada a la iglesia, como una hija preferida, en el centro del pueblo apacible, y siendo orgullo de la calle principal, la casa de mi infancia, olorosa a mazorca y jazmines, gozaba sin escrúpulos aquellas horas de bienestar aldeano.
aldeano y, aldeano y pensaba muy poco en el porvenir. A veces un temblor la sacudía desde sus bases, el volcán a su lado, siempre despierto y colérico, lanzaba a lo lejos un vibrante retumbo. Al momento se llenaba los dos partes de oraciones y miedo. Solo el abuelo desde su hamaca de pita nicaragüense decía con un poco de burla y mucho fastidio: Jesús, qué gente tan escandalosa. Como el largo y monótono rosario, los días se enlazaban unos a otros, trayendo los mismos quehaceres, los mismos descansos y las mismas distracciones. Llegaba la mañana emprendedora, después el mediodía de pereza, luego la tarde de celajes lujosos, con sus campanas de angelus y sus colegios de golondrinas. Si era noche de lluvia, los niños se agrupaban alrededor de alguna vieja que contaba leyendas o cuentos de fantasmas y aparecidos. Si había luna creciente o luna llena, chicos y adultos se divertían con naipes o guitarras. En octubre soplaba un viento casi frío, que llamábamos el norte, y que obligaba a las mujeres de la cocina a envolverse en sus pozos. Cuando empezaba a madurar el verano, aparecían por el camino del sur los indios y salqueños, todos bajo carga de alfarería nuevecita o bajo enormes cacastales llenos de frutos de la costa. Perdón, yo estaba hablando yo con el micrófono apagado. Buenas tardes, patrón. ¿Nos querés dar posada en el portal? Jamás el abuelo negaba la posada y los indios se tendían sobre sus viejos petates, agotados por el andar de todo el día. Yo me acercaba entonces a ellos movido por una curiosidad muy propia de mi edad. Deseaba escuchar lo que decían y enterarme, tal vez, de alguno de sus secretos. A pesar de mi gran curiosidad, no lograba satisfacer aquel deseo, pues de los labios de los viajeros solo brotaban palabras incomprensibles, pronunciadas a media voz y con un poco de miedo. Y era tan subyugante el misterio de aquellas palabras que mis pies se clavaban en las lajas del portal y nadie lograba arrancarme del lugar de observación. ¿Qué se contaban esos hombres huraños y por qué su idioma era tan diferente al nuestro? ¿Qué pensaban mientras permanecían en silencio, fijando sus oblicuos ojos sobre mi personita entrometida? Yo no estaba capacitada para interpretar la emoción que me producían su madurez o sus tímidos cuchicheos, pero algo dentro de mi pecho, aunque muy interno y confuso, colmaba mi garganta como rillito de dolor y humedecía mis pestañas. El abuelo se asomaba al balcón y observaba a sus huéspedes con tranquila benevolencia. Él también tenía sangre indígena y aunque su hacienda y su casa lo habían colocado encima de muchos de sus vecinos, creo que a ratos se sentía como cualquiera de esos infelices, lleno de una nostalgia que visitaba inesperadamente su corazón despreocupado y simple, unido por religioso amor a la tierra de sus mayores, temeroso ante la mariposa negra o ante el canto del huidizo tecolote, hecho de maíz de los surcos, como todos los de la raza vencida. Es probable que una inquietud indefinida que tal le producía verdadero malestar, le obligaba a vencer buena parte de su naturaleza más escondida, haciéndole salir del cansancio ancestral y de los muchos temores, y convirtiéndole al fin, contra su propia voluntad, en amo de 100 indios. Vale, vamos a ver, ¿qué contexto podemos rescatar de lo que acabamos de leer? Contexto social. ¿Qué sociedad estamos conociendo? ¿Cómo era la sociedad en ese momento? De que el papá tiene sangre indígena. Es el abuelo, es el abuelo. Muy bien. ¿Qué más? Quizá fue eso después de, digamos que estaba todavía en la época colonial, porque ahí se decía que el abuelo era amo de 100 indios y todavía estaba eso de la división social entre la gente, por decirlo así, de clase y los indígenas también. Excelente, muy bien. Esa división social que creo que todavía nosotros la vivimos, ¿verdad? No de esa forma, pero sí la tenemos, porque nosotros actualmente también tenemos esa división social, ¿verdad? ¿O no?
Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, va, entonces, excelente. Acá está haciendo referencia a Claudia Larza a esa situación. Dice que las personas que se albergan o que están descansando en el corredor de la casa del abuelo, ¿qué idioma hablan? ¿Hablan el mismo que ella? No, No, correcto, porque si estamos hablando de en qué lugar geográfico nos encontramos ahorita y que menciona ella por ahí. Por el volcán. Ajá. De Izalco. En Izalco, correcto, muy bien. Entonces estamos hablando que en ese momento teníamos como sociedad salvadoreña la presencia de estos sí, ¿verdad? De nuestros ancestros. La parte de, porque dice que su abuelo tenía esa sangre indígena y aquí estamos viendo que estas personas, si son izalqueñas, pues definitivamente no manejaban el español, ¿verdad? Manejaban, ¿qué idioma? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se le llamaba? Un dialecto. náhuatl. Ajá, podría ser el náhuatl, muy bien. Por eso es que ella no entendía. Entonces, pero eso le llamaba la atención. Y esto es lo que a ella, o sea, desde pequeña realmente a ella le va interesando todas estas situaciones y que tuvo la ventaja, digámoslo así, de que su abuelo tenía cierta comodidad económica, ¿verdad? Por eso es que dice que era el amo de 100 indios, pero ahí usted ya va a ir viendo que no es así como yo me lo imagino ahorita, que en realidad el abuelo de Claudia Lars en este caso era el amo y tenía por esclavos a estas 100 personas, ¿verdad? A medida que usted vaya leyendo va a ir entendiendo, pero sí se veía esta forma todavía de relación, ¿verdad? Lo que decían por ahí, esta especie de esclavitud, pero el abuelo ya no lo practicaba, el abuelo de Claudia Lars. Ahora, hay otra parte bastante importante y es cuando vemos las creencias que aparecen por acá. A ver, sí, la parte de idiosincrasia nuestra de los salvadoreños. ¿A qué le temía el abuelo de Claudia Lars? Decía que le tenía la mariposa negra y el canto del tecolote, que son como supersticiones de que si alguno de esos cantos se aparece, que pues llega la muerte. Excelente, muy bien, que eso es lo que está anunciando realmente. Entonces, ahí es donde estamos viendo también esa idiosincrasia nuestra, ¿verdad? La tenemos, o sea, de verdad, esas sí quizás bien, sí son latinoamericanas, especialmente creo yo nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Esa parte de que cuando nosotros vemos un tipo de mariposas negras, todo el mundo se asusta y creen que La están aurora, anunciando. El canto, correcto. la aurora. El canto sería, ¿verdad? De la aurora, en este caso, Elías. Sí, el canto, porque cuando está cantando en cielo lejos, ya dicen, va, alguien se va a morir. ¿Por qué todos le tienen miedo a unas mariposas negras que les hacen? Por esa creencia, lo que está mencionando ahorita Claudia Lars a través del abuelo. Porque no es algo real, pero nosotros lo sentimos real. Es que está como que le diga, mire, la ciguanaba no existe. Uy, señor, me va a decir usted, y que no es salvadoreña. Claro que existe, o sea, para nosotros es algo real. Y por eso es que lo menciona acá. Vamos a ver, ¿qué más podríamos decir de la parte social? Fíjense que en aquel momento... Que la gente era bastante... La gente era bastante religiosa porque dicen que la gente que iban a la iglesia cuando temblaba por el volcán de Izalco se ponían a rezar y a implorar y el abuelo decía que la gente escandalosa. Exacto, sí. Y ya van a leer por ahí que lo que le contaban a Claudia las personas que trabajaban en la casa, digamos, las muchachas le decían que era el diablo. Y ahí va, y cuando usted comienza a leer todo esto, van a haber momentos que usted se va a reír usted solo por toda la, ¿qué sería? Lo ingenioso de la historia, como ella lo va contando. Vale, entonces en la página 41, voy a pasar de solo a la página 41, ahí menciona, dice años más tarde, uno de sus descendientes, llamado también don Felipe Vega, fue diputado por Sonsonate al primer congreso político por los centroamericanos,
político que los centroamericanos celebraron en Guatemala. Estoy en la página 41, por ahí busquen. Después de la independencia de las colonias españolas de Centroamérica, en el mes de julio de 1823, y con los más ilustres hombres de la nueva patria, firmó el acta de dicho congreso, en la que se asentaron los principios y propósitos de la recién nacida República Federal. Mi abuelo era nieto de ese patriota y llevaba con modesto orgullo su mismo nombre y apellido. Entonces estamos viendo también un poco la influencia de la familia de Claudia Lars dentro, pues, de esta parte, ¿verdad? Lo que estamos viendo ya de la independencia de esta época colonial, así como nos lo decía ya Angie, ¿verdad? Va, muy bien. Entonces, siga leyendo, que ahí vamos a ir descubriendo, pues, mucha información importante referente a nuestro país y muy importante también Señor, y referente. aquí se puede ver como la independencia y puede volver a ver Claudia López pensar cómo llegaron los españoles a conquistar. Fíjese que no lo ve ella así, pero sí tiene que ver, es que cuando Claudia Lars nace, ya estamos hablando de la época de la industrialización en nuestro país, que esto se da con lo que es la parte de que entra el ferrocarril a El Salvador. Entonces el papá de Claudia Lars era uno de los que venían a trabajar acá al país, a implementar, ¿cómo se llama? A construir las vías férreas y echar a andar ese proyecto. Entonces no se ve porque no era ese momento todavía, pero sí, ella hace referencia a eso porque se sentían orgullosos, ¿verdad? Como familia, de que ellos habían estado dentro de este proceso de la independencia. Pero no, ya estamos hablando que ya es un poquito más de la época de la industrialización de nuestro país, ya entra el ferrocarril, definitivamente, y ahí lo vamos a ver. Por eso también es importante, ¿verdad? Porque en Sonsonate es donde arranca realmente todo este proyecto y que vamos a regresar, creo yo, ¿verdad? En algún momento. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces con lo que el tema que nos corresponde ahora. Vamos a hablar de 3 figuras literarias, pero vamos a hablar también de lo que es la parte del respeto. Vamos a hablar un poquito, bueno, toda la semana de hecho, ¿verdad? Sobre la importancia del respeto. Entonces acá tenemos una caricatura de Mafalda, ¿verdad? Donde dice acá, su amiguito le está diciendo, comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Ese es el consejo que le está dando Manolito, creo que es verdad, que no me recuerdo cómo se llama él. No, creo que no era Manolito, es el otro. Va, muy bien, pero no importa. ¿Qué les parece eso? Comprensión y sobre todo respeto. Dice, eso es importante para convivir. De que para ser amigos y convivir con la gente, para socializar, necesitas tener comprensión y respeto. Comprensión en el término de las ideas de alguien más y respeto al estar hablando con la persona, no gritarle ni no faltarle el respeto. Excelente, Adriel, eso me encantó, no gritarle. Muy bien. Y si nosotros retomamos esta parte de gritar, yo creo que si yo les pregunto a quién le gusta que le griten, ¿qué me dirían ustedes? ¿No gusta que nos griten? A nadie. No. A nadie, muy bien. Entonces, esta parte es bien importante, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer entonces yo para que nadie me grite? Además de que me voy a portar bien, ¿verdad? Eso es obvio en ustedes. Yo sé que se portan muy, muy bien, pero ¿cómo voy a hacer para que mis compañeros, o mis amigos, o mis hermanos no me griten? Pero si se respeta a las personas que uno le gritan, ¿va? Le dice que se callen, por favor, o le respetan, ¿va? Y nunca hacen caso. Pues hay que seguir, nunca hay que quedarse por vencido en el aspecto de que, va, muy bien, estamos hablando, yo no te estoy gritando, así que por favor no me grites, y así, si no te controlas, pues entonces después hablamos, dígale usted tranquilito, y vas a disculpar, y así, ¿verdad? Tranquilo. No, pues sí, ahí es donde vamos, ¿verdad? El respeto es bien, bien importante. Entonces, vamos a hablar de estas 3 figuras literarias. ¿Por qué serán tan importantes las figuras literarias? Vamos a ver. Voy a dejar que pase la ambulancia, creo que ambulancia. Coronavirus. ¿Por qué serán tan importantes las figuras literarias?
Vamos a estudiar 3. Si se escucha, ¿verdad? O ya no, ya menos. 3 figuras literarias. Vamos a agregar otras 3 a nuestra colección de figuras literarias. Vamos a estudiar 3. La antítesis, la sinestesia y la separación. Creo que las puse al revés. Bueno, no importa. Muy bien. Para Vicente Huidobro, me encantó esta frase. Dice, que el verso sea como una llave que abre 1000 puertas. ¿El verso qué es? Vamos a ver. Las líneas que conforman a una estrofa en un poema. Muy bien. Entonces, un solo verso, una sola línea. ¿Por qué dirá él que va a ser una llave que abre 1000 puertas? Para que sienta lo que el escritor piensa y siente en ese momento. Muy bien, ahí tenemos esa gama, ¿verdad? Ese arcoíris de variedad en cuanto a sentimientos de acuerdo a cómo estamos nosotros al momento de leer, muy bien, y entender lo que el poeta o la poetisa nos quiera presentar, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de la primera figura literaria llamada antítesis. Esta figura es una figura de pensamiento, ¿sí? Que va a estar basada en oposición de palabras contrarias. A ver, si usted, bueno, que de hecho vamos a trabajar en el libro, busque la página 51, por favor. Ok, para que también ahí lo vayamos viendo. Entonces, dice que es basadas en oposición, es una figura de pensamiento. Tenemos 2 ejemplos. Dice, yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando cantas. Entonces, ¿dónde se ve la oposición en este momento, en este primer ejemplo? Nos dice, yo velo, aquí significa que está él dormido o despierto. Despierto. Despierto, muy bien. Cuando tú duermes, entonces aquí se ve esa oposición. Yo lloro cuando tú cantas. Entonces, igual, ¿verdad? El llorar contra el cantar. Esto es del Quijote, extraído ahí el Quijote 2, en el segundo tomo, creo que es el capítulo 68. Va, veamos. Veamos el siguiente ejemplo. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derrama? González Prada. ¿Qué les parece esta estrofa? Lo vamos a volver a leer. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Dónde se ve antítesis en estos versos? ¿En qué momento vemos la antítesis? Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Muy bien. Nieve y llamas, porque llamas, ¿qué representaría ahí? Fuego. Fuego, excelente, muy bien. Y después lo plantea nuevamente, ¿verdad? Si eres llama, el fuego contra el hielo. Y después sombra contra la luz. La luz. Y eso es antítesis. No es complicado, ¿verdad? Entonces, el antítesis lo que nos vamos a fijar es nuevamente en la oposición de palabras contrarias. O sea, lloro, feliz, no, bueno, canta, digamos, bueno, más fácil. Así iría, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esta? Se puede No, señor. usar en verbos, señor. Sí, se podría utilizar en verbos. Sí, de hecho, sí. Ahí tendríamos que ver cómo lo va haciendo el escritor, ¿verdad? O el autor. Ay, va, muy bien, veamos la siguiente. Esta sí le vamos a poner un poquito más de atención porque la paradiástole o separación. Nosotros aquí en el libro lo tenemos como separación, pero también se le conoce como paradiástole, que significa separación. Entonces, en este caso dice que es una combinación de palabras análogas. Análogas quiere
que tienen cierta similitud, ¿verdad? Más o menos. Aquí vamos a hablar de verbos. Haciendo resaltar la diferencia, o sea, así dice, uso de sinónimos que pueden ser homófonos en pasajes donde se explican. Vale. Aquí también, sí, es que en algunos lo va a encontrar usted también como calambur, que es un juego de palabras, pero la que yo les estoy presentando es un poquito diferente. Veamos en este caso el ejemplo. Yo pensaba que os amaba, no más de porque os quería. Quien tales obras hacía, lejos de amores estaba. Vamos a tratar de encontrar esa combinación de palabras análogas, donde van a tratar de hacer una diferencia a través del uso de sinónimos o de palabras homófonas. Vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo entre todos. ¿Dónde se vería? Amaba y amores. Dice, yo pensaba que os amaba. O sea, aquí, en este caso nos está diciendo, yo pensaba que os amaba, que él realmente está haciendo eso. No más de porque os quería. Aquí también me estamos viendo. Amaba y quería, podrían ser palabras análogas que tienen cierta semejanza. Sí, ¿verdad? Pero después dice, quien tales obras hacía, lejos de amores estaba. Entonces, realmente, ¿habrá algún sentimiento de amor dentro de este verso? Dentro de esta estrofa, perdón, porque es todo el bloque. Sí. No. No, ¿verdad? Ahí es donde vemos esa separación. Porque cuando dice, quien tales obras hacía, lejos de amores estaba. O sea, aparentemente yo estoy utilizando sinónimos, pero después dice, porque necesito que esas palabras similares realmente representen diferencia, que no es así, porque en los dos primeros versos donde dice, yo pensaba que os amaba, nomás de porque os quería, estaríamos pensando que sí hay amor, pero después dice, quien tales obras hacía, lejos de amores estaba, ya no hay amor, y ahí es donde se da la parte donde dice, haciendo resaltar la diferencia, porque está utilizando amar y quería, y al final dice que no era amor lo que sentía, porque dice, quien tales obras hacía, lejos de amores estaba. No podía haber amor ahí. Entonces, esta sí es un poquito más compleja, ¿verdad? Más o menos. Ay, se me trabó. Vaya, perdón. Aquí tenemos otro ejemplo, porque dice, también es otra forma de explicarlo. Emplea términos sinónimos indicando sus diferencias. Dice, el amor es infinito si se funda en ser honesto. Y aquel que se acaba presto no es amor, sino apetito. Entonces aquí se da la otra parte de la contradicción. Porque alguien podría decir, bueno, pero el amor es eterno. Solo el de Dios es eterno, ¿verdad? Y aquí vemos que al final, y aquel que se acaba presto, o sea, ya no hay amor, ya definitivamente decimos, no, ¿verdad? Ya no te quiero. Ay, perdón, se me lo adelanté. Ya no te quiero, entonces no era ese amor infinito. Entonces, esto es para diástole. ¿Se entiende? Es que aparentemente, en la paradiástola aparentemente vamos a usar términos en cuanto a sinónimos, pero allá al leer bien, al analizar las frases, también es una figura de pensamiento, estamos viendo que hay una contradicción, que al final es lo opuesto, a pesar que está utilizando las mismas palabras. ¿De acuerdo? Alguien iba a comentar, creo que lo interrumpí, o la interrumpí, perdón. ¿Sí?
Estamos bien entonces. Vamos a la siguiente. Sinestesia. La sinestesia aquí vamos a jugar mucho con lo que son los sentidos, los 5 sentidos, por eso les he colocado aquí estos dibujitos, ¿verdad? Nuestro oído, el gusto, el tacto, la vista y el olfato. Entonces, la sinestesia lo que consiste es en unir 2 sensaciones, pero con sentidos diferentes. O sea, yo puedo decir dulce melodía. Pero yo cuando, aquí lo tengo, ¿verdad? Dulce melodía, o sea, la melodía yo la escucho porque es a través del oído, pero cuando digo dulces es a través del gusto, entonces se da esta combinación. Y eso es la sinestesia, eso es lo que va a hacer. Entonces dice, es una figura de significado que consiste en unir 2 sensaciones que se perciben por sentidos distintos. Y consiste en atribuir la percepción de algo por otro sentido que no es el natural. Por ejemplo, podemos estar utilizando un adjetivo concreto acompañado de un sustantivo abstracto. Por ejemplo, verde esperanza. La esperanza como ¿qué sería? Como un valor, ¿tendría color? No, ¿verdad? Pero cuando yo digo verde esperanza, yo le atribuyo esos sentidos a través de lo que es la vista, ¿verdad? Y ahí se aplica sinestesia. Entonces, colores chillones, dice. ¿Cuáles son los colores chillones, chicos? El neón. Ajá, correcto. Esos colores neón, así se le llama. Dulces melodías, que le habíamos dicho. Ásperas palabras. ¿Las palabras pueden ser ásperas? No, ¿verdad? Porque no las sentimos con nuestro tacto. Sin embargo, si estamos hablando que son la forma que nos las están diciendo son bastante frías, bastante cortantes, nosotros las sentimos ásperas, pero realmente porque nos duele, ¿verdad? Entonces a eso se refiere y vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, cuando dice su mirada es dulce. Ahí lo vemos otra vez. ¿Ves? Sus ásperas palabras me hirieron. Un suave paisaje de otoño. El sonido azul de la trompeta. El sonido no tiene color, ¿verdad? Pero acá le estamos dando un color. Vamos a ver en este caso qué figura literal se está utilizando en este ejemplo. Dice, Feliciano me adora y le aborrezco. Lisandro me aborrece y yo le adoro. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién era Sor Juana Inés de la Cruz? Vamos a ver si nos recordamos del día viernes, lo que estuvimos el día viernes. Una poeta. Ajá, muy bien, una poetisa. Yo, si no me equivoco, esta chica se tuvo que ir a un convento para poder estudiar, porque en este momento las mujeres no podían estudiar, entonces ella decide unirse a estos hábitos religiosos. Y ahí es donde veíamos un poquito, ¿verdad?, la influencia de las mujeres en la literatura. Entonces dice, Feliciano me adora y le aborrece. Lisandro me aborrece y yo le adoro. ¿Qué figuras podríamos estar observando aquí que se está aplicando? Vamos a ver, sinestesia sería. No, ¿verdad? No vemos esa parte del uso de los sentidos. Sería separación. Antítesis. Antítesis, muy bien, excelente, gracias. Ahí tenemos, porque dice que hay una contradicción. Adorar y aborrezco. Y ahí lo vemos nuevamente, aborrece y adoro. Ahí lo tenemos, muy bien. Veamos eso. Ahí estamos, ¿ver? Antítesis, muy bien. Veamos la siguiente. Hundo mis sentidos. ¿Qué figura literaria tenemos ahí? Perdón. Inundo mis sentidos. Miren, ya puedo leer, me comí la I. ¿Dónde tengo? Inundo mis sentidos. ¿Qué figura literaria tenemos ahí? Sinestesia. Muy bien, sinestesia. ¿A qué horas termina la clase, chicos? Ya A te las pasó. 11:15. Ya me pasé. Ay, Dios mío, perdón. Va, entonces mañana vamos a terminar. Miren que me emocioné. Vaya.